Hola, buenas tardes. Soy Dolores Pardo, estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, con orientación a la carrera de Ingeniería Química. El día de hoy voy a estar dando una exposición para la materia Integración, la cual está dirigida por los profesores Luis Perego, Silvia Martou, Rodolfo Sanz y Cecilia Gagliardo. El tema que voy a dar se trata sobre las técnicas de laboratorio, más en específico sobre la cristalización. Bueno, antes que nada hay que tener algunos conceptos previos ya sabidos, como lo son la definición de cristal, que se denomina así a las partículas sólidas en las que las moléculas, los átomos o los iones constituyentes conforman una red o un patrón tridimensional fijo, rígido y que se repite. Después tenemos la precipitación, que se trata de un sinónimo de cristalización, pero se usa más a menudo cuando ésta se produce con mucha rapidez mediante una reacción química y no se puede llegar a tener la misma pureza que se tiene realizando el proceso de forma lenta. Luego tenemos la solubilidad, que es una medida de la cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente concreto a una temperatura determinada. Luego tenemos la solución saturada, que a una temperatura determinada existe una cantidad máxima de soluto que se puede disolver en el disolvente. En este punto la solución está saturada y la cantidad de soluto disuelto constituye la solubilidad. Y por último tenemos la solución sobresaturada, que se trata de la diferencia entre la concentración real de soluto y la equilibrada a una temperatura determinada. Ahora lo principal, ¿qué es la cristalización? La cristalización es un proceso químico por el cual los átomos o las moléculas se disponen en una red cristalina rígida y bien definida para minimizar su estado energético. Aunque la cristalización se puede dar en la naturaleza, también tiene una amplia aplicación industrial como fase de separación y purificación en las industrias farmacéutica y química. Cabe destacar también que esta se produce cuando la solubilidad de un soluto en una solución se reduce por algún medio y que es un proceso de purificación bastante selectivo, ya que tiende a excluir la presencia de impurezas. Se considera la técnica más simple y eficaz para purificar compuestos sólidos y esto se debe a que los sólidos orgánicos son más solubles en un disolvente caliente que frío. A continuación muestro unos videos de una cristalización de una solución sobresaturada y de una cristalización de acetato de sodio. Ahora vamos a hablar del proceso de la cristalización. Este mismo consiste de dos etapas, la nucleación y el crecimiento de los cristales. Para la nucleación vemos el momento en el cual la disolución tiene su soluto disperso, donde sus partículas deben acercarse a la distancia suficiente para que sus interacciones, sean iónicas o del tipo Van der Waals, permitan el asentamiento del primer grupo de partículas de soluto, el cual se denomina clúster. Este clúster puede disolverse y volver a formarse las veces que sean necesarias hasta que sea estable y cristalino. Se dice entonces que ha aparecido el primer núcleo. Si el núcleo aparece de la nada, es decir, de la homogeneidad misma del medio durante su enfriamiento, se tratará de una nucleación homogénea. En cambio, si dicho núcleo tiene lugar gracias a la superficie aportada por otra partícula sólida insoluble o de las imperfecciones del recipiente, tendremos entonces una nucleación heterogénea. Esta última es la más utilizada y conocida. También hay que tener en cuenta que los cristales nunca podrán formarse de la nada sin que antes se dé la nucleación. Por otro lado tenemos el crecimiento de los cristales, donde todavía hay mucho soluto disuelto en la disolución, pero la concentración de soluto en estos núcleos es más alta que en sus alrededores. Los núcleos actúan como soportes para que más partículas de soluto se alojen y calcen entre sus crecientes estructuras. De esta manera, sus geometrías se mantienen y van creciendo paulatinamente. Los tipos de cristalización que voy a estar explicando son 5. El primero se llama cristalización por enfriamiento del solvente, donde si observamos la barra roja va a indicar un termómetro y cuando la temperatura es alta la disolución contiene el soluto disuelto, el cual permanece soluble en esas condiciones. Sin embargo, al ir descendiendo poco a poco la temperatura, comienzan a aparecer los primeros cristales. Conforme la temperatura continúa disminuyendo,
los cristales van a ir creciendo de tamaño, y el cambio de coloración de la disolución es indicativo de que el soluto pasó de estar disuelto a incorporarse en los cristales recientes. Mientras más lenta sea la cristalización, más puro será el sólido cristalino obtenido. Luego tenemos la cristalización por eliminación del solvente, por la cual, como dice, se basa en la eliminación del solvente por evaporación, para lo cual no es necesario utilizar tanto volumen del mismo, es decir, basta con apenas saturarlo de soluto y calentarlo para sobresaturarlo y luego un poco más, dejándolo después en reposo para que cristalice finalmente el soluto. Asimismo, también tenemos la cristalización ocasionada por la adición de un solvente a la mezcla, en la cual el soluto es insoluble, o sea, antisolvente. Por lo tanto, se favorecerá la nucleación al haber regiones móviles y líquidas donde se concentrarán más las partículas de soluto que en aquellas donde es muy soluble. Después, por otro lado, tenemos la cristalización por sonificación, donde el ultrasonido genera y rompe burbujas pequeñas que promueven nuevamente la nucleación, al mismo tiempo que ayuda a distribuir de manera más uniforme los tamaños de los cristales. Y por último tenemos la cristalización a partir de la deposición de vapor sobre superficies frías, es decir, el fenómeno inverso a la sublimación de los sólidos. Bueno, para ir cerrando un poco el tema, voy a hablar de la fase de cristalización, es decir, los pasos más o menos que hay que seguir para poder llevarla a cabo. En primer lugar, hay que elegir un disolvente adecuado, donde entre las consideraciones más comunes se incluyen la cantidad de soluto que se puede disolver y lo práctico que resulta manipular el disolvente. En segundo lugar, hay que disolver el producto en el disolvente aumentando la temperatura hasta que desaparezca la última molécula del producto. En este caso, las impurezas insolubles se pueden filtrar de la solución caliente. En tercer lugar, hay que reducir la solubilidad mediante cualquiera de los métodos que nombramos antes en los tipos de cristalización, para que la solución se vuelva sobresaturada. En cuarto lugar, hay que cristalizar el producto. A medida que se reduce la solubilidad, se alcanza un punto en el que los cristales se nuclean y luego crecen. Se deberían formar cristales de producto de gran pureza y las impurezas deberían permanecer en la solución. En quinto lugar, hay que dejar que el sistema alcance el equilibrio después del enfriamiento u otro método de cristalización. Y en sexto y último lugar, hay que filtrarlo y que el producto seque. Algunas aplicaciones y ejemplos cotidianos que podemos ver de la cristalización son, por ejemplo, en la industria farmacéutica se utiliza bastante porque los productos deben ser los más puros posibles, al igual que los conservantes utilizados en la industria alimenticia. Después también tenemos en la elaboración de helados, donde si no se tiene cuidado con el agua, ésta se cristaliza en una fase aparte de su contenido lipídico, afectando así su textura y sabor. Otro ejemplo son los copos de nieve, que esto es un proceso natural de cristalización y cada cristal de nieve es único, y esto se debe a las condiciones que estos deben afrontar durante el crecimiento del cristal, que es una de las etapas que ya habíamos nombrado antes. Después otros son la sal, el azúcar, el diamante, el cuarzo, los silicatos, etc. Y acá a continuación dejo la bibliografía que fue utilizada para esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.